En el año 2008 se publica la resolución 2646. Es una resolución que se encarga de explicarnos cómo debe ser la identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial. Le dio o nos dio a los psicólogos un espacio específico dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una resolución muy completa, con definiciones sobre qué es estrés, qué es un factor de riesgo, qué es un factor psicosocial, y nos da una mirada muy completa sobre estos peligros que están afectando también a la población trabajadora colombiana. En uno de sus artículos la resolución habla específicamente de cómo debe ser la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y nos dice que debemos utilizar unos instrumentos que estén validados para la población colombiana. En ese orden de ideas, se generó una dificultad porque las empresas empezaron a preguntar, bueno, ¿y dónde están esos instrumentos? ¿Dónde los podemos encontrar? Y realmente era complicado porque sí habían personas que habían estudiado y estaban trabajando en eso, pero no era claro cuál era ese instrumento. Entonces en el 2010 el Ministerio de Trabajo sacó un instrumento validado para la población colombiana para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. La batería para la identificación de factores de riesgo psicosocial, y la construyó en compañía de la Universidad Javeriana. Muy bien, muy bien. Es un instrumento muy completo que tiene unos cuestionarios, tiene unas guías, entonces podemos hacer análisis de puesto de trabajo, podemos hacer grupos focales, podemos hacer entrevistas semiestructuradas y unos cuestionarios que específicamente van a evaluar los factores de riesgo intralaboral, extralaboral. Hay una ficha de datos sociodemográficos y un cuestionario de sintomatología de estrés. Muy bien, muy completo. Ahí vamos bien, vamos bien. Sin embargo, como pasa en la academia, siempre hay algo que mejorar y siempre hay disensos y consensos. Entonces empezaron a hacerse algunas críticas frente a la metodología utilizada para la construcción del instrumento, que es bueno. Reitero, lo conozco y me parece buen instrumento, pero en academia pasa eso. En academia pasa que se pueden mejorar las cosas y se deben mejorar las cosas. Y se le hicieron algunas críticas, pero tal vez la crítica más importante es que esta herramienta no se puede aplicar en línea, no se puede aplicar online, solo se puede aplicar de manera presencial. En el 2010 lo hicieron. En el 2010, cuando las empresas están conectadas con internet, el internet estaba por todos lados, a nadie se le ocurrió, o no sé qué pasó, pero no se les ocurrió que debían validar esta prueba para hacerse no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Y esto sí generó mucha incomodidad en las empresas. ¿Por qué? Cuando una prueba se valida de manera presencial, yo no puedo pasarla online de forma inmediata. Tengo que hacer un proceso de validación para mirar si realmente se siguen manteniendo las condiciones y sigue evaluando lo que dice que está evaluando. Entonces, algunas empresas lo hicieron olímpicamente, cogieron la batería, la metieron a un Excel y la pasaron a la gente. Eso no se podía, eso iba en contra de la misma validación de la prueba. Entonces, eso no se podía hacer. Ahí empezaron los problemas. Imagínense una empresa que tiene trabajadores en varias ciudades de Colombia. Entonces, si la persona está en Barranquilla y la empresa está en Bogotá, entonces teníamos que buscar a alguien en Barranquilla, un psicólogo con licencia que pudiera aplicar la batería allá, o mandar al psicólogo que estaba aquí en Bogotá hasta Barranquilla. Todo eso eran costos, todo eso realmente generaba en las empresas pues bastantes dificultades. Entonces le preguntaron al ministerio, ¿hay alguna herramienta? ¿Hay alguna alternativa? ¿Podemos hacer algo para evitar estos desplazamientos? Algo que nos permita a nosotros tener una batería o una forma de evaluar esos riesgos psicosociales. Y el ministerio dijo, no hay. No conocemos ningún otro instrumento validado para la población colombiana que pueda utilizarse para evaluar los factores de riesgo psicosocial. Lo que no es cierto. Sí existen algunos estudios y unos instrumentos que han venido validándose para la población colombiana. Es el caso de algunos estudios que se han hecho en la Universidad de los Andes. Se han trabajado con algunos cuestionarios como el de Karasek, el de Sigris, que son cuestionarios que se utilizan a nivel mundial. También hay una empresa que se llama Prax que tienen una batería validada para la población colombiana, y esta batería fue validada además con la Universidad de los Andes.
y es una batería que además fue validada para hacerse de manera virtual. Virtual, es decir, en esta batería usted iba a la empresa y si la empresa tenía trabajadores en distintos lados del país, se podían evaluar los factores de riesgo psicosocial porque sí lo permitía su validación. Entonces uno se sentaba en un computador, simplemente se contactaba con las personas de las otras ciudades y les decía, arranquen a hacer las evaluaciones, si tienen alguna dificultad, contáctese con nosotros y listo, salía, fácil, salía. Y funcionaba. ¿Qué pasó? El ministerio seguía diciendo que no hay más instrumentos que funcionen, que ninguno está validado. Pero esto lo había dicho en un concepto, en una serie de conceptos. Los conceptos son opiniones o son formas en que el ministerio se comunica con las personas para dar una orientación, pero no son norma, no tienen carácter legal, ¿sí? No hay que seguir un concepto al pie de la letra. Aunque algunas personas sí toman los conceptos como que eso es así, mire que el ministerio dijo, pero pues no necesariamente es algo que sea una ley. Pero en el 2019 apareció la resolución 2404. Y en esta resolución lo que hacen es adoptar la batería de factores de riesgo psicosocial de la Javeriana como un instrumento obligatorio para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Quiero hacer énfasis en que la batería de la Javeriana me parece que es una buena batería, es un buen instrumento, está bien hecho, pero no puede ser el único. Ese es el problema. Y cuando sacan esta resolución, lo que dice el ministerio es que tiene que utilizarse mínimo, obligatoriamente, ese instrumento. Y eso lo que hace es desincentivar la investigación de otras personas para hacer nuevos instrumentos. ¿Para qué nos vamos a poner a investigar un nuevo instrumento si es que ya hay uno obligatorio? Y las empresas también le van a decir a uno, yo no quiero poner a mis trabajadores a que llenen más documentos, más cosas, haga la batería, haga lo que diga ahí. Entonces, esto creo que el ministerio se equivocó, que el ministerio no debió haber puesto esa obligatoriedad. Hubiera sido mejor y hubiera sido muy chévere que el ministerio hubiera permitido un espacio en el que las personas presenten sus instrumentos y el ministerio haga ese análisis o se ayude de una institución académica para esto, porque el ministerio no es una institución académica, el ministerio no hace investigación académica, no es su función es más administrativa, que debe tener sus asesores, pero no puede ser así, no puede ser que es a la brava, ¿no? Es que tienen que usar tienen que usar mi instrumento, yo pagué por eso y no es que vengan aquí y me lo cambien. O sea, el ministerio se paró en esa postura y pues es lo que tenemos. Entonces, la resolución 2404 lo que nos dice es tenemos que utilizar específicamente y de manera obligatoria la batería de identificación de factores de riesgo psicosocial que ellos tienen publicada. ¿Qué tiene bueno esta batería, además de todas sus virtudes? Que se puede descargar de forma gratuita. La otra batería que les comenté sí tocaba pagar. Entonces es gratuita, todos tenemos acceso a esa batería, todo el mundo la puede bajar, pero para aplicarla sí hay un costo, ¿sí? No es que como la puedo bajar gratuita entonces no me cobren, no, yo le cobro es la aplicación de la batería, la interpretación y todo lo que tenga que ver después. También nos dice que tenemos que utilizar las guías que el ministerio publicó, los protocolos de intervención que el ministerio publicó, que me parece que está bien, que esos protocolos tienen una lógica, están muy bien estructurados y listo, ahí vamos bien por ese lado. Pero también la resolución 2404 nos dice algo importante y es en los periodos en los que yo debo evaluar los factores de riesgo psicosocial. Y aquí hay algo bien interesante. Nos dice que si nuestra empresa tiene factores de riesgo en niveles bajos o medios, la próxima evaluación la podemos hacer en 2 años. ¿Por qué? No conozco las razones por las cuales el ministerio toma esta decisión de decir que pues si usted está bajito, niveles de factores de riesgo psicosocial, pues eso va a estar así 2 años, ¿sí? Pero si usted tiene algún riesgo en alto o muy alto, tiene que ser de manera anual. En la resolución 2646 se decía que tocaba hacer la evaluación de manera anual. La verdad no entiendo por qué ahora, si están bajos o muy bajos,
se tenga que esperar 2 años o se deje 2 años de, no sé, o sea, en 2 años no va a pasar nada, en 2 años se va a quedar todo quieto, no creo, no sé, ¿sí? Es simplemente que no entiendo por qué ponen esos tiempos y de dónde tomaron esa idea de esos tiempos. Pero el ministerio también nos está diciendo en esta resolución que va a haber un software en el cual podemos nosotros aplicar la batería de manera online. Muy bien, muy bien. Eso me parece bien. Pero entonces para esto el ministerio tiene que hacer un proceso de validación de la batería a nivel online para que sí se pueda observar que se está midiendo lo mismo. ¿Listo? Si lo hacen, muy bien. Pero que no nos salgan ahora con que solo validaron los cuestionarios. Recordemos que esta batería tiene unas guías, como el análisis de puesto de trabajo, como la entrevista semiestructurada y los grupos focales. Esos también los tiene que validar online. Ahora no es que nos salga con que no, eso no se validó, eso se puede hacer. No, yo tengo que mirar, si yo validé un grupo focal presencial, ahora tengo que mirar si esas condiciones son las mismas o si los resultados van a ser los mismos si lo hago por Zoom o por internet. Yo no puedo llegar y simplemente pasar uno al otro. Entonces, si van a hacer la tarea, que la hagan completa. Me parece que el ministerio la embarró. Opinión mía. El ministerio la embarró. El ministerio no debió tomar esa decisión tan radical. Y debió permitir un espacio de conversación, un espacio académico, un espacio en el que pudiéramos observar varias personas, varias universidades y de ahí tomar la decisión de cuáles instrumentos sirven o no, hacer filtros. Porque los factores de riesgo psicosocial son fenómenos muy complejos y entre más herramientas haya, pues mucho mejor. Imagínense que existieran distintos instrumentos y que un instrumento funcionara mejor en un sector más que en otro, que un instrumento pudiera adaptarse mejor a condiciones rurales, otro a condiciones urbanas, para servicios si utilizara esta metodología, si utilizara la otra, pero cuando el ministerio nos dice utilicen solo esta, pues desafortunadamente lo que nos hacen es reducir a una sola opción toda esta evaluación de factores de riesgo psicosocial. Reitero, me encanta el instrumento de la Javeriana, pero todo en ciencia tiene su nivel de crítica y todo en ciencia debe ser falseable y debe ser aplaudido y a la vez criticado y sobre todo es para que sea mejorado. No es por atacar, es para que podamos tener la mejor forma de identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo psicosocial. Es todo por hoy, solo quería decir esto, quería desahogarme y pues muchas gracias. Si tienen comentarios, háganlos, díganme si están de acuerdo o no, si les parece que estoy exagerando, si les parece que no tengo razón y con gusto. Muchas gracias.